Dentro de la asignatura de Fundamentos de Salud Pública, vamos entonces a iniciar el desarrollo de la primera unidad que tiene que ver con los fundamentos y desarrollo histórico de la salud pública. En esta unidad, nosotros vamos a hacer un recorrido por las bases de la salud pública y también por la evolución histórica de esta disciplina de la salud. Y vamos a dividir tres temas específicos. El primero tiene que ver con los conceptos básicos e historia de la salud pública. En este tema van a desarrollar, obviamente, los elementos fundamentales para que se pueda entender el curso y vamos a ver un rápido recorrido por la historia de la salud pública que tiene interesantes acontecimientos que marcaron obviamente el rumbo de la salud. El segundo tema son los factores que interactúan en el fenómeno de la salud, porque al final la concepción de salud tiene diferentes componentes y que varían de manera multifactorial. Algunos a factores relacionados con el aspecto cultural, social, demográfico, incluso religioso. Y el tema 3 tiene que ver con las funciones esenciales de la salud pública que fueron establecidas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de definir cuáles eran los elementos que los estados, miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, deberían establecer como prioridad para desarrollar la salud pública en sus territorios. Entonces, con relación al primer tema, es importante definir el concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de las Naciones Unidas, desde el año 1945 definió a la salud como un completo estado de bienestar físico, mental, social y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Esta fue la primera definición de salud que evidentemente a lo largo de la historia de la salud pública ha evolucionado porque se le han incluido otros elementos. Por ejemplo, en un principio se hablaba de completo estado de bienestar, pero luego se documentó de que era muy poco probable que una persona pudiese tener un completo estado de bienestar. Entonces, lo que se ahora comenta acerca de esta definición es que era un poco utópica y por lo tanto lo que se debería decir era el más alto logro de bienestar que pudiese tener una persona, obviamente siempre de manera integral, biopsicosocial, y no necesariamente tenía que ver con la ausencia de enfermedad, sino la ausencia de invalideces, la capacidad de ser funcional y evidentemente se agregó algo muy importante y es la capacidad que tengan el contexto social de permitir que esa persona logre ese estado de bienestar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay factores individuales, hay factores biológicos que son propios de cada persona, pero si hay limitantes sociales, ambientales que determinan de alguna manera o condicionan que la persona llegue a ese estado de bienestar. Entonces, la evolución del concepto de salud a lo largo de la historia ha incluido aspectos como la capacidad de ser funcional, aspectos interculturales, porque, por ejemplo, nada más pensando en nuestro país, la concepción de salud de la población de repente que vive en un área urbana es diferente a la del área rural y es diferente a la de los grupos originarios. Y también los determinantes sociales que, como les dije, limitan a veces a alcanzar un completo estado de bienestar o condición. Pero de lo que sí es cierto es que el abordaje del concepto de salud debe ser biopsicosocial, o sea, debe ser integral. Es importante que ustedes consideren que existen factores que van a interactuar en el fenómeno de la salud. Y uno de los modelos históricamente que cambió el paradigma de la salud pública, hubo varios modelos a lo largo de la historia, pero el modelo de Lalonde era un experto en salud pública que fue invitado por el ministro de Canadá en el año 1974 para identificar cuáles eran los factores que determinaban la salud de la población canadiense. Entonces, él inició un estudio e identificó que, de alguna manera, estaban identificados cuatro grandes factores. El primero eran los factores biológicos, eran de, digamos, las condiciones genéticas que eran muy poco modificables en los individuos. El segundo tenía que ver con los estilos de vida, que eran aquellos comportamientos o conductas que el individuo tenía y que eran de alguna manera decisiones propias del individuo y que de otra manera eran influenciados por el entorno social. El tercero era el factor ambiental, porque sabemos que existen determinantes ambientales que van a condicionar la salud
Y el cuarto era el acceso a los servicios y sistema de salud. Generalmente los países invierten muchísimo en sus sistemas de salud con un enfoque muy curativo y poco preventivo. ¿Qué demostró el modelo de la Londe? Que la mayoría de los canadienses enfermaban y morían por condiciones relacionadas a los estilos de vida, en primer lugar, y que muy poco estaba relacionado a el acceso a los servicios y sistemas de salud. Pero era, por otro lado, el factor que más invertían. Entonces, esta disyuntiva hizo ver que era importante enfocar los esfuerzos de la salud pública hacia la prevención. Otro aspecto muy importante que vamos a ver aquí es lo relacionado a las funciones esenciales de la salud pública. Como les dije, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, adscrita a la OMS, Organización Mundial de la Salud, definió que habían 11 funciones. Estas funciones fueron publicadas desde el año 2000, pero en el año 2020 fueron renovadas y actualizadas. Lo primero es que se establecieron cuatro grandes áreas, que son las que ustedes observan en esta infografía, que están relacionadas con cuatro colores. Las primeras tres funciones tienen que ver con el aspecto de evaluación. La salud pública debe realizar evaluación de manera periódica con el objetivo de identificar los indicadores de salud, identificar los eventos que sean de interés en salud pública a vigilar y también hacer investigación. Por eso es que las tres primeras funciones están relacionadas con monitoreo y evaluación, con la vigilancia, el control y la gestión de riesgos y con la investigación y la gestión del conocimiento. La primera, que es invita al monitoreo, es una acción continua que debe ser constante y que debe tener periodicidad, en donde se monitorean indicadores de salud, indicadores de procesos, indicadores de resultados, que luego vamos a detallar de qué se trata. El segundo aspecto tiene que ver con la vigilancia, que es más bien la parte de vigilancia epidemiológica. La epidemiología nos permite hacer una caracterización de las enfermedades transmisibles o no transmisibles que son más prevalentes o incidentes en una población y anticipar que estos eventos no lleguen a generar brotes, epidemias o pandemias, como sucedió hace algunos años con la pandemia por COVID-19. Y también la gestión integral de riesgos para evitar que las emergencias, los desastres y cualquier otro fenómeno que afecte la vida de la población pueda tener repercusiones a la salud. Y la tercera es la investigación y gestión del conocimiento, que no es más que el proceso de generación de nueva información, ya sea para resolver problemas de salud pública o también para hacer investigación básica o esencial que permita comprobar hipótesis, generar nuevas teorías, etcétera. Luego está el área azul, que es el desarrollo de políticas. En el desarrollo de políticas hay dos funciones. Las políticas y marcos regulatorios, que es una función fundamental de la salud pública, toda vez de que la salud pública establece las directrices sobre las diferentes componentes de la salud y también la participación y movilización social. Esto quiere decir que para tener un buen desempeño de la salud pública es importante incorporar a las comunidades, incorporar a las poblaciones y que sea a través de estas poblaciones que lideren y puedan identificar cuáles son sus necesidades reales de salud y cómo estas necesidades van a ser enfrentadas por los tomadores de decisiones. Siempre es muy importante que haya esa participación de la comunidad, que haya esa participación de los grupos vulnerables, porque ellos son los que viven día a día las limitantes de salud y ellos son los que pueden identificar o diagnosticar mejor cuáles son sus necesidades. Si nos vamos luego al área naranja, asignación de recursos, esta tiene que ver con todo lo relacionado a la provisión de diferentes recursos que deben ser necesarios para brindar un buen servicio de salud. El más importante de todos, desde luego, el recurso humano, que es la función número 6 y que debemos generar esfuerzos para desarrollar recursos humanos en salud desde el pregrado, o sea, desde las universidades, todos los grados y licenciaturas, maestrías y doctorados en el área de la salud, pero también la educación continua cuando ya una persona es profesional y desea ese proceso de actualización. Otro elemento son los medicamentos y tecnologías sanitarias, porque evidentemente dentro de los niveles de prevención y dentro del el curso de una enfermedad es importante tener medicamentos accesibles y tener tecnologías
para hacer diagnósticos, tecnologías para la atención, tecnologías para mejorar los expedientes clínicos, el sistema de información. La función número 8, pues evidentemente tiene que ver con el financiamiento y es que los gobiernos tienen que aportar un importante financiamiento para cubrir las necesidades de salud, toda vez de que la salud es un derecho fundamental y básico de todos los individuos. Y por último, el acceso, que son las funciones 9, 10 y 11 que tiene que ver la 9 con acceso a servicios integrales y de calidad. Siempre los servicios deben tener un enfoque biopsicosocial porque así lo define el concepto de salud y la calidad. La calidad que es una dimensión en donde las personas adquieren el servicio de una manera humana, de una manera eficiente, de una manera eficaz y segura. La función número 10 que tiene que ver con la promoción de la salud y comportamientos saludables, que es todo el manejo antes de la enfermedad, antes de la exposición a factores de riesgo, que nos indica el proceso de conservar la salud. Y la conservación de la salud debe ser utilizada a través de un enfoque positivo de preservación de la salud y de brindarle a los individuos herramientas necesarias para que ellos puedan conservar su salud. Y por último, el abordaje de los determinantes sociales, porque sabemos que la salud va más allá del aspecto meramente sanitario. Tiene que ver también con aspectos sociales que pueden a veces favorecer o de alguna manera limitar el acceso a los servicios de salud. Entonces, toda esta rueda que ustedes han visto de las 11 funciones están sostenidas en cuatro pilares que son transversales. Ética, hay que aplicar valores éticos en salud pública, siempre abordar los determinantes sociales, garantizar el acceso y ampliar la función de rectoría de las autoridades de salud. Debe haber un ente rector que en la mayoría de los países son los ministerios o secretarías de salud. Se debe garantizar un acceso universal. ¿Qué quiere decir un acceso universal? Que toda la población, independientemente de dónde vivan, en qué condiciones vivan, en qué lugares, y bajo qué aspectos culturales tengan, deben tener acceso a los servicios de salud y no necesariamente solo las personas que están viviendo en las áreas urbanas o en las grandes ciudades. El abordaje de los determinantes sociales, porque ya sabemos que el desempleo, la educación, el acceso a alimentos, las infraestructuras, las comunicaciones en los medios de transporte, todos son aspectos sociales que van de alguna manera a determinar la salud. Y bueno, la ética, asegurar primero el derecho a la salud de manera universal de toda la población, ya sea población nacida en el territorio, población migrante, población residente o población de paso. Y también que haya un principio de beneficio, ¿verdad? Que las personas se beneficien de los servicios de salud y que estos servicios sean seguros para que no produzcan daños ni perjuicios a la población. Y bueno, eso es básicamente lo que iba a abordar en esta unidad. Van a tener algunas actividades que deben realizar. Por ejemplo, dentro de las funciones esenciales de la salud pública existe una que les he mencionado que es la vigilancia. Y para hacer una vigilancia es importante tener datos. Y para poder tener el contexto de la situación de salud de una población es importante analizar tanto la morbilidad, que es la carga de enfermedad de una población, así como su mortalidad, que es la consecuencia o el desenlace, pues tal vez fatal, de un evento de salud. Entonces, es importante que el análisis de la morbilidad y la mortalidad como funciones de la vigilancia epidemiológica permite determinar o caracterizar a la población y esto a su vez determinar acciones en salud pública que deban ser desarrolladas y que deban ser reguladas por los tomadores de decisiones. Muchas gracias.